para aceptar la entrevista. ¿Estás grabando? Sí, ya. Ah, ok. Tiene que ser formal, ¿no? ¿Verdad? No, pero ok. pues... No, pues de nada. Gracias por considerarme. Ok, primera pregunta. ¿Qué lo impulsó a escoger la educación como oficio? Bueno, pues fue un camino raro. A veces cuando a uno le preguntan, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Es como una pregunta muy típica que yo de repente le hago a mis alumnos cuando les doy la clase de ética profesional. Y es interesante hacer la pregunta porque cuando ves para atrás y te preguntas qué quieres ser de niño, a veces no necesariamente es lo que haces ahorita. Y no es que sea bueno ni malo, simplemente que tu camino cambió. Entonces, por ejemplo, yo quería ser policía cuando era niño y me gustaba mucho. Y después, en ese afán de yo querer ser policía, pues acabé la preparatoria y yo le dije a mi papá, oye, me voy a ir a estudiar para ser policía, porque yo quería ser policía, pero policía de los estudiados, ¿no? Sí. Los de inteligencia, porque hay inteligencia, aunque no parezca en este país, pero hay inteligencia policíaca o naval. Y me dijo que no, que era muy peligroso, obviamente, y no me dejó. Pues yo todavía era muy joven y no podía tomar decisiones. Entonces pues dije, ok, no pasa nada, todo bien. Cuando salí de la prepa, pues me metí a la Armada de México. Y estuve un tiempo ahí. Y después, cuando salí de la Armada, pues me puse a estudiar una ingeniería industrial. Y después, estando en ingeniería industrial, un muy buen profesor me dijo, tú no vas a ser un ingeniero, o quizás uno no bueno. Yo te dio materia para otra cosa, porque yo era muy bueno exponiendo temas de ética y temas de lectura. Me gustaba mucho leer y entendía todo, los libros que me dejaban y los exponía muy bien. Y terminé, me fui a estudiar filosofía. Y ya estudiando filosofía, pues tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en una empresa electrónica también, aquí cerquitas, cuando yo estaba viviendo aquí en Guadalajara, en El Salto. Y esa empresa electrónica era una empresa donde tú haces inspección de calidad. Y en alguna ocasión, mi jefe me dijo que si no me interesaría mucho irme al área de capacitación, o sea, ser entrenador, porque lo hacía bien, o sea, mi trabajo lo hacía bien. Y me dijo, ¿no te gustaría enseñarle a otras personas a hacerlo igual de bien? Y le dije, pues sí. ¿Eso significa que me van a pagar más? Sí. ¿Significa que ya voy a dejar de hacer lo que hago para hacer otra cosa? Sí. Entonces me fui al área de capacitación y lo que hacía yo es que yo le enseñaba a la gente cómo hacer el trabajo bien. Y me di cuenta que podía comunicar. Y me di cuenta que podía explicar y que la gente me entendía. Entonces, de ahí, cuando yo terminé mi carrera, me dieron la oportunidad de cubrir a ciertos profesores. Obviamente, las primeras veces te vas muy mal. Sí. Pésimo. Yo me acuerdo de la primera vez y digo, no, o sea, me da mucha pena pensar a los alumnos que tuve porque me fue muy mal. No puedes hablar, te da mucho nervio, no sabes qué decir, se te confunden las cosas. Pero me di cuenta que yo tenía la capacidad de organizarme y de exponer mis ideas y de comunicar y de acercarme con las personas. Y eso fue lo que me motivó a estar en la docencia. Y es esta capacidad que uno puede desarrollar, en primera para entender algo y en segunda para que lo que tú dices alguien más lo entienda. Porque de repente hay muchos profesores que sí entienden ellos las cosas, pero no las saben explicar. Y para ti en tu cabeza puede quedar muy claro lo que tú quieres decir, pero cuando una persona lo escucha, probablemente sea otra cosa la que entiende, ¿no? Que es un problema de la educación. Y es cómo le hago yo para que esta idea que yo tengo aquí la pueda comunicar y en tu cabeza se genera la misma idea. Eso es bien complejo. O no necesariamente la misma idea, probablemente sea otra cosa. Y lo interesante sería cómo le hacemos los seres humanos para hacer que otras personas aprendan. Y eso es lo que me interesa mucho. Pensar mucho en cómo es que los seres humanos aprendemos cosas, pues. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Digo, así más o menos. O sea, Sí. no sé si quieres que cuente algo más. A nivel internacional, México quedó en el lugar 102 de 137 al evaluar la educación superior y capacitación. Dicho esto, ¿usted cree que la educación y el desarrollo de cada país están ligados directamente? Sí. ¿Y de qué manera? Bien, mira, para responder esa pregunta, o sea, son preguntas muy amplias, está Sí. muy bien, ¿no? Pero son preguntas muy complejas. O sea, lo primero que tenemos que entender es que en nuestra sociedad, vamos a decir nuestro país, para no irnos a otros lados, que también puede ser la situación de otros países, nosotros tenemos una sociedad escolarizada, se llama.
¿Eso qué significa? Que cuando una persona va, ahorita menos, pero antes, yo a veces le platico esto a mis alumnos, cuando una persona va a pedir un trabajo, antes llenaba la solicitud de empleo. Y en la solicitud de empleo, después de los datos personales de cómo te llamas, dónde vives, cuántos años tienes, lo primero que te preguntaban siempre es cuál es tu grado de estudios. Y después se preguntaban cuánto quieres ganar. ¿Qué significa eso? Que la sociedad escolarizada, y eso es una tesis de un filósofo que se llama Iván Illich, lo que sucedió fue lo siguiente: para obtener un empleo requieres de un estudio, ¿no? Eso quiere decir que no necesariamente el hecho de tener un empleo te va a asegurar un trabajo, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene estudios pero es desempleada y que se tiene que emplear como puede. Por eso cuando uno va y voltea a ver, por ejemplo, el fenómeno Uber, es interesante darte cuenta que hay muchísima gente en Uber que tiene título universitario, ¿verdad? Pero que no tiene trabajo, pero que ve una oportunidad y los hace. Entonces, entre educación y desarrollo hay una relación, porque en teoría, entre más estudios tenga una persona, más sueldo puede ganar. Y más calificado es su trabajo y por lo tanto el nivel de producción sube, ¿no? Más estudios, más trabajo, más producción, más desarrollo. ¿Qué pasa en países como el nuestro, en el que la calidad de la educación en general es baja, es mala, podríamos decir? Por lo menos la que imparte el Estado. En los niveles privados es un término muy distinto, ¿no? Aquí sí tenemos un estándar y tal. Pero en general en la educación pública es bien difícil, porque los niveles de educación, los niveles de infraestructura, los niveles de entrenamiento de los profesores, la complejidad de la circunstancia de los alumnos es muy distinta, ¿sí? Y eso hace un círculo vicioso, pues, porque por un lado podríamos decir, en México la mayoría de la población es pobre, ¿verdad? Está clase baja o clase de extrema pobreza, ¿no? Y esa gente que está en extrema pobreza, uno, a veces van a la escuela, a veces no. Y dos, las personas que están en pobreza y que sí pueden ir a la escuela, pues no aprenden. ¿Por qué? Porque uno, tienen hambre, dos, están enfermos, tres, no pueden llegar, no tienen dinero para el camión, cuatro, no pueden comprar los útiles, cinco, tienen problemas en su familia, intrafamiliares, gente que se droga, violencia, vives en un entorno bien complicado. Y eso implica que tú no aprendas, aunque quieras a veces. Obviamente, en ese sentido, cuando tenemos un problema estructural en nuestro país, como lo es la pobreza, pues la educación no avanza, porque la gente no tiene la capacidad de aprender cosas. Y si la gente no tiene la capacidad de aprender cosas, no se puede conseguir un empleo. Y si no se puede conseguir un empleo, por lo tanto el ingreso no sube y el Producto Interno Bruto del país se estanca. Entonces, obviamente hay otros factores para que para que el progreso de un país suba, ¿no? Que sería dar subsidios, etcétera. Pero la mejor apuesta que puede hacer un país es mejorar la educación, porque entre mejor educación tenga un país, mayor va a ser el grado de conciencia de su sociedad y por lo tanto también la gente va a exigir sus derechos, porque puedes tener gente muy preparada pero gente muy sometida, y si una sociedad está sometida, pues el progreso del país también se hunde, porque hay que recordar que progreso no solamente es progreso económico, también implica que haya una equidad salarial y que la gente pues tenga mayor distribución de la riqueza, ¿no? Sí. Ok, pregunta número 3. En cuanto al desinterés y desmotivación por parte de los estudiantes, ¿por qué es causado y qué soluciones ha pensado como usted trabajando como docente? En mi experiencia, bueno, ahí tendríamos que hacer sí una distinción y se va a relacionar con lo que acabo de decir, ¿no? O sea, si tú vives en una sociedad en la que la mayoría de personas es pobre y esas personas pobres o en pobreza están yendo a la escuela y no aprenden, no es porque sean incapaces y tampoco es porque sean flojas, es porque probablemente hay un contexto que las impide para hacerlo, ¿no? Entonces ahí las estrategias que se pueden hacer a nivel escuela es de asesoría psicológica y acompañamiento emocional, ¿verdad? Por otro lado, también tienes que tener a profesores que sean expertos en su disciplina, que sean bien capacitados, que tengan un salario digno, que se respeten sus derechos laborales, para que en lugar de que los profesores, por lo menos en las escuelas públicas,
pues se arman en un sindicato y se pongan a protestar contra el gobierno porque no respetan sus derechos, pues que más bien se dediquen a hacer lo que tienen que hacer y es educar a los niños y a las niñas, ¿no? Eso por un lado, sería que el gobierno pues dé incentivos para que los profesores estén en el salón y que además se preocupen para que los niños cuando lleguen a su salón estén bien, estén alimentados, por ejemplo. ¿Ya has escuchado eso de las escuelas de tiempo completo? Y luego tienen también comedores en las escuelas. Ah, sí. Sí, porque los niños no comen, hay que darles de comer, ¿no? Si no comes en tu casa, comes aquí, no te preocupes. Obviamente eso tiene que ver con que te sientas bien estando en el salón, de entrada. O sea, físicamente y emocionalmente bien. Si tú no estás físicamente bien, emocionalmente bien, a ti no te va a entrar nada. Porque vas a estar más preocupada en pensar que voy a comer mañana. O si mi papá me va a pegar en la noche, ¿verdad? Ajá. Entonces, primero, los alumnos tienen que estar físicamente y mentalmente bien. Ahora, ya dentro del salón, ya es otra cosa. Porque igual y puede haber temas que no te interesan. Y lo que tenemos que hacer es, al menos en mi experiencia, lo que yo trato de hacer, pues es engancharlos en la discusión. Porque si tú nada más te paras y hablas, eres un muy buen experto orador. Me queda claro que eres buenísimo para exponer. La forma es captar la atención de la persona. Obviamente eso de ser buen orador pues implica que tengas ciertas habilidades discursivas. Porque nada más de levantarte y hablar la gente no te pone atención, ¿no? Tiene que ver con cómo presentas las ideas, cómo estructuras tu argumento, si pensaste o no antes de pararte frente al salón, cómo planeaste tu clase. Y por otro lado también es pues ser sensible y empático con lo que tus alumnos están viendo, pasando, pensando, ¿no? Por eso yo siempre les pregunto a veces como qué están viendo, qué películas les gustan. O de repente ellos me dicen, ¿ya viste esa serie? Yo no, y la voy y la veo. Entonces a partir de lo que me recomiendan, yo agarro cosas de ahí y digo, ah, ¿ya vieron esta serie? Sí. ¿Ya vieron esta película? No. Ah, pues está bien buena porque se parece a esta otra que están viendo ahorita. Y igual te puede gustar como despertar el interés. Pero relacionarse un poco más también con los estudiantes. Sí, eso es importante porque, o sea, eso también es otra discusión, ¿no? Porque una cosa es que tú llegues a un salón de clases como alumno o como profesor, porque el salón de clases es de todos y de todas, no es del profe, ¿no? Eso a mí me queda claro y creo que a veces a los alumnos no les queda claro eso, ¿no? O sea, el salón de clases es de todas las personas que están ahí. Obviamente si hay juegos, si hay roles, si hay estructuras, si hay autoridades, ¿no? Tampoco es como que todos vamos a ser cuates porque si no se vuelve un desastre. Lo que sí es verdad es que el salón de clases es un lugar en el que todos tienen que compartir, en el que todos tienen la oportunidad de hablar, en el que todos pueden participar. Y creo que es labor del profesor crear un ambiente pues dinámico, interesante, si quieres hasta divertido. El problema es que creemos que ir al salón de clases es como sufrimiento, es malo, es aburrido. El problema es que probablemente a cierta edad no veamos lo importante que es la educación. Y si regresamos a la pregunta anterior, es importante la educación porque no menos en esta sociedad va a definir parte de tu futuro, si no es que todo tu futuro profesional. A partir de lo que tú decidas qué hacer o no hacer en la escuela, va a ser el tipo de vida que probablemente vas a elegir. Entonces es como platicártelo así y creo que lo mejor que podemos hacer para despertar el interés de la gente es decirle la verdad. Lo que capta la atención. Sí. Bueno, la educación puede ser manipulada y moldeada para formar a personas con distintos principios y bases. ¿Usted qué considera importante que se le enseñe a las personas de hoy en día para formar ciudadanos ejemplares y capaces de crear un ambiente sano y susceptible al desarrollo? Ok. A ver, todas las materias son importantes. ¿Sí? Sí. Vamos a partir de ese principio. A veces de repente, poniéndome en el papel de estudiante, pues yo también fui estudiante hasta la maestría, de repente hay cosas que uno dice, yo no sé muy bien eso, como para qué, ¿no? O sea, neta nunca voy a aplicar, con todo respeto para los profesores de matemáticas, pues no sé, este cuadrado de trinomio perfecto, no sé cuándo más lo voy a volver a usar, ¿no? El problema es que lo vemos y no pensamos cuál es su función. Y la función de las ciencias exactas como la matemática es desarrollarnos el pensamiento lógico. ¿Sí? O sea, cuando una persona aprende matemáticas es porque aprende procesos. Por eso son ingenieros después, ¿no? Que son los expertos en procesos. Entonces sí, la matemática me sirve a mí primero para abstraer, porque la matemática es un mundo abstracto, no se relaciona con nada del mundo. Es mi mente pensando en estructuras y en relaciones, ¿no?
Y es muy bueno para eso. Y están las materias de arte, y están las materias de comunicación, las materias de escritura, las de lenguaje. Ahora, las materias de pensamiento crítico y ciudadanía tienen como también su lugar, que es lo que yo me dedico. Si a mí me preguntaras qué hay que enseñarle más a las personas ahorita, más allá de las materias básicas, que serían las de ciencias sociales, las de ciencias exactas, ciencias naturales, porque luego la gente no conoce ni siquiera qué forma tiene el mundo y piensa que es plano, ¿verdad? O luego, pues, tienes problemas con tu salud porque nunca tuviste atención en la clase de biología y resulta que no sabías que si fumas te matas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues creo que además de esas básicas, tiene que ver con las competencias, llamamos ahora de ciudadanía y pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si queremos formar personas mucho más comprometidas, más conscientes y buenas ciudadanos, pues habría que empezar por ver, pues, contenido de ética, en primer lugar, y en segundo lugar, contenido que tiene que ver con cultura de la legalidad, ¿no? O sea, la cultura de la legalidad es una cosa bien amplia, porque implica desde que sepas tus derechos humanos